Bien. Em, bueno, el tema de hoy, no sé si se acuerdan o si no lo mencioné hoy, pero es esta cosita de la desensibilización eh, psicoemocional propia, ¿no? En relación a uno mismo, siempre en relación a uno mismo termina afectando la relación con el otro, y cómo esto afecta a todo lo que tiene que ver con el fenómeno de los límites, ya sean los límites internos en distintas etapas del proceso o como el límite en el relacionamiento con los demás y cómo permitimos que los demás entren o hasta qué momento entren, de qué manera, tener el límite, el fenómeno del límite en general es lo que nos permite ver hasta dónde y cómo, porque también las, el cómo implica una cierta estructura de límites complejos, porque no podemos pensar solamente en los límites como algo único, como un solo límite. Porque muchas veces en una relación tenemos cierta cercanía en ciertos aspectos, pero una distancia diferente en otros. Por ejemplo, capaz que con alguien en el humor tenemos una afinidad tal que es como un tema en el que vamos y venimos y no hay mucha necesidad de demarcar hasta dónde va qué, pero en otros aspectos como en los temas políticos hay como que tener mucho más claro y cuidado. Entonces una relación es como con alguien, sobre todo una relación construida, es una estructura compleja a veces, más o menos compleja, de límites. Y todo esto, todos estos límites se forman y existen en función de la vulnerabilidad y la sensibilidad y la autoafirmación de las personas involucradas en la relación o una persona en sí. ¿Y qué tiene que ver la desensibilización con el límite? El tema es que la desensibilización, la pérdida de contacto emocional o sensorial con uno mismo, lo que nos hace es, muchas veces, no darnos cuenta dónde tenemos un límite, dónde es demasiado para nosotros, hasta cuándo o cuánto quiero de tal persona, hasta dónde la quiero dejar entrar, para qué cosas la quiero dejar entrar. Y lo que suele suceder con esto, que es algo que vivimos todos, pero para ilustrarlo en su máximo esplendor, voy a describir lo que en psicoanálisis y en bioenergética se llama el masoquismo o la estructura masoquista. El masoquismo en sí no necesariamente es esto que se entiende popularmente como el disfrute con el dolor o con el sufrimiento propio, sino en el sentido de que a lo largo de elegir soportar y amoldarse bueno, preferir una situación desfavorable para uno con el fondo o el trasfondo de evitar el castigo externo, de evitar por principio de placer o de evitación del displacer, que son en cierta forma un fenómeno dos fenómenos que incluso a veces se ven como parte de lo mismo, o sea, la búsqueda del placer o la evitación de situaciones displacenteras. En la estructura masoquista, en una persona que tiene una estructura masoquista de personalidad, lo que le sucede es que a la hora de sentir un deseo o una necesidad, tiene asociado eso con la sensación de deseo con algo malo, con un resultado negativo, ya sea con un castigo, muchas veces es un castigo, muchas veces es que la,
la experiencia de haber propuesto o expresado que se quiere siempre fue, no, no, vos tenés que hacer esto. Por ejemplo, a lo largo del desarrollo psicoemocional de los niños, en la infancia temprana, donde a la etapa en la que se asocia el desarrollo del masoquismo es a la fase anal, que es alrededor de los 3 años, un año, no, de un año hasta los dos y pico, tres. Que más o menos, siempre depende de detalles. Que lo que pasa ahí es que el niño empieza a, bueno, como dice la fase anal, es retener, aprender a retener tanto el sistema digestivo, la excreción, como la vejiga, la contención vesical. Y también empieza a generar movimiento, a poder tener la capacidad de alejarse, de caminar, de irse. ¿Y esto con qué viene? Esto, si sintetizamos la capacidad de empezar a hablar, de poder gesticular las palabras y elegir qué expresar verbalmente y qué expresar y qué decidirse para mover a lo que moverse, es la expresión de lo que yo quiero, no simplemente como cuando sos un bebé que las cosas vienen y van pasando. Entonces, lo que sucede en esta etapa, las personas que más sostienen este tipo de situaciones, ahora voy a pasar a la situación en sí, es que lo más importante siempre es lo que viene de afuera. Cuando expreso un deseo, la, la respuesta general, genérica, y lo que más sucede, lo que más se repite es, vos querés esto, pero no vas a tener esto porque lo mejor es esto y, bueno, ajo y agua si querés otra cosa. Entonces, lo que pasa acá es que en el masoquismo o en las estructuras masoquistas es la expresión de una necesidad y la búsqueda hacia una necesidad, o la satisfacción placentera o incluso el orgasmo, la previsión de que eso suceda ya está asociado inconscientemente con algo negativo. ¿Y esto qué hace? Esto lo que genera es lo que hablaba en la clase pasada del distanciamiento interno, porque a la que, a, si mi experiencia y mi predicción perpetua de todos mis deseos y mis sensaciones va a ser una cagada, la voy a sufrir, me voy a pasar mal, para no estar en la constante tensión consciente de querer algo y no poder, ¿qué hago? Desconecto de la necesidad, de la sensación. Y esto puede suceder no necesariamente con castigos o con demandas, sino también que, o sea, explícitos, sino que lo- el entorno está en algo ya tan complicado, por ejemplo, en familias en las que se está viviendo un duelo o que la relación de los padres está hasta las pelotas o que soy el hijo, el tercer hijo y ya hay dos más después de mí, ya hay dos más chicos, entonces los padres están tan em, invertidos en la crianza de esos dos más chicos que yo digo, no, si yo pido algo acá, se pudre todo. O, por ejemplo, madres muy alarmistas, ¿no? No hagas esto, no hagas, ay, te va a pasar esto, te vas a caer. Ante eso, una respuesta posible es desconectar, tomar una distancia interna con las sensaciones, alejarme de lo que yo siento, dejar de darme bola y adormecerme. ¿Y esto para qué es? Esto es por una motivación. Y acá esto es importante porque la motivación normalmente se toma como las ganas de ir hacia algo, pero la motivación es yo quiero que algo sea de cierta manera. Y en este caso, la motivación es quiero mantener la aceptación que tengo yo con el entorno, o sea, que el entorno me acepte a mí y la paz del entorno. No quiero agregar más quilombo. Entonces, la motivación interna es como
la motivación interna lo lleva justamente a decir, bueno, lo mío no es tan importante. Para mí no hay. Sacrifican la expresión genuina por una eh, acción servicial, por un vivir por el otro, y empiezan a vivir a través de los demás. Esto es el eneatipo 9. Lo que estoy escribiendo acá es el eneatipo 9. Entonces, lo que, mm, lo que lleva a esto, y esto es algo que vivimos todos, pero puede que no sea el conflicto existencial de nuestra propia vida, ¿no? Pero todos podemos pasar por esta situación en la que nos alejamos de nosotros y empezamos a vivir a través del otro. Por ejemplo, en una relación de pareja, eh, estamos, vemos que tenemos un, no sé, por ejemplo, estoy en pareja con alguien que está muy metida en su carrera y yo estoy necesitando que haya más, necesito más para sentirme bien en la relación, necesito que salgamos o que miremos una peli juntos o que cocinemos juntos y charlemos o lo que sea. Pero para no entrar en conflicto, para no verme en esto de, che, no, lo que, lo que hago es, no lo digo. No pongo límites, no Bueno, pongo mi límite de hasta acá. O sea, mi relación, mi sensación, mi necesidad en la relación es esta y para yo sentirme bien necesito que vos hagas esto. Entonces, lo digo, lo expreso, hago algo por eso. La cuestión acá es, como venía diciendo la vez pasada, es cómo esto también es llevado a cabo por distintas personalidades, ¿no? Cómo cada persona lleva esto, este temita, esta, este dilemita personal a cabo. correcto. Para que voy a abrir el enneagrama para tener una referencia y los pongo en la pantalla. ¿Ahí lo ven? Sí, ¿lo ven? Sí. Bien. Entonces, estamos acá, en el 9. El conflicto del 9 es, hola Brian. Bueno, como decía, el conflicto del 9 es que toma mucha distancia de sí mismo al punto de no reconocer lo que le pasa. Cuando vemos, por ejemplo, una constelación de una persona 9, nunca va a haber un problema en hacer más de esto, más de alejamiento. Al punto que pueden estar los dos afuera del círculo y no se están ni mirando. ¿Y qué es lo que pasa? El 9, esta situación de alejamiento personal, para cada tipo de personalidad va a ser diferente, va a estar motivado por cosas diferentes. No es que en el caso del 9 es eso por eso mismo, porque es su meollo, es el meollo es su punto ciego, y vivir por el otro y poner a los otros antes que a sí mismo es como su automatismo. No necesariamente lo hacen todo, pero su tendencia en general es esa. Entonces, acá hay distintas formas, distintas motivaciones para hacer esto. Por ejemplo, un eneatipo 1 es, puede llegar a hacer esto más por una cuestión moral, una cuestión de creencia en un altruismo como un principio moralista de yo tengo que poner a los demás por encima, o en esta situación en la que estamos, o según los valores que maneja en relación a X situación, va a decir, yo en esta situación tengo que poner a los demás por delante. Por ejemplo, en una situación familiar,
lo que puede pasar es que vea que hay un conflicto familiar que es, por ejemplo, eh, no sabemos a dónde. Creo que ya usé este mismo ejemplo en la clase pasada, pero estamos en verano, así que tiene sentido. ¿A dónde nos vamos de vacaciones? El tema es que si en su manual de la vida está que los niños van primero, va a preguntarle a los gurises y puede pasar 3 veranos sin siquiera prestarle atención a lo que su marido quiere o lo que su esposa quiere. Y ahí se mete en un problema porque pierde contacto con los otros y en este sentido es muy raro que uno, o sea, pierde contacto por los otros por una norma moral y se distancia de lo que quiere. Y en este sentido se distancia de lo que quiere, pero igual mantiene un sentido muy egoísta de cómo actuar porque los principios que elige para, para tomar decisiones son basados en su criterio. Entonces, es una, no es un perderse en el otro, sino es un, yo no hago lo que quiero, pero por el hecho de que tengo que hacer las cosas de esta manera, por un sistema de valores. Pero siempre, el uno siempre en cierta forma mantiene un punto de egoísmo muy claro porque su criterio es in- inviolable. Es el mejor, es el más importante, es el que nos va a hacer bien a todos y es el que hay que seguir, no importa cómo. De distintas maneras, en distintas formas, y dependiendo del subtipo, va a cambiar un poquito. ¿Alguna o alguno se puso a leer alguno de los libros que pasé? No se sientan culpables si no lo hicieron porque es verano y, No, bueno, por lo menos de este lado del mundo, así que entiendo perfectamente que no, a mí me está costando un huevo leer. Pero está, así para tener una idea más o menos de qué información maneja. Em, siguiendo. Eh, el 7 vamos a hacer el orden del eneagrama en sí. El 7 el 7 es un carácter bastante complaciente, bastante chupamedia no, bastante narcisista y el motivo en el que se puede dejar de lado a sí mismo es justamente por chupar medias para ser adorado, ¿no? O sea, puede que su imagen su forma de ser un buen amigo, de tener de esta imagen, porque el 7 lo que le pasa es que se pierde de la realidad y se pierde el contacto consigo mismo por una imagen de otra cosa que debería estar cumpliendo, de una imagen ideal que es lo que le va a hacer brillar y va a hacer que todo el mundo lo ame. Entonces lo que puede que pase es que por querer ser eh, muy adorable, por cumplir sus parámetros de adorabilidad, porque para ya ir aplicando la lógica más allá del triángulo, el, el 7 la forma 7 la estructura 7 se pone peor al uno, o sea, le hace mal ir al uno. Entonces su problema es que tiene una imagen, el uno tiene esto de la perfección. Entonces, dentro de la perfección hay un ideal que hay que seguir, que no sabemos cuál es, por lo general, algunas pistas tenemos. Entonces, el 7 tiene un ideal al cual cree que tiene que ser, pero para ser encantador. El uno tiene que serlo porque lo es y porque es como más un imperativo conativo, volitivo de voy y tengo que hacer eso, más allá de, o sea, va y lo hace, no hay una motivación más allá de ir y hacerlo. Es como hacer por hacer, como los tres de arriba, ¿no? Estos tres. El 7 tiene este ideal perfecto de cómo debe ser. Cuanto más se va él, más se desconecta de sí mismo, entonces peor le hace. Pero cuando, para estar mejor, el 7 en este tipo de situación, para tomar contacto consigo mismo, tiene que dejar tanta fantasía e irse a lo que hay.
un poquito al tema del 5 que es la avaricia, que es lo que tengo es muy importante. El 7 está todo el tiempo buscando cosas, está buscando novedad. El 5 tiene una sensación de inseguridad tan grande que todo lo que tiene es súper importante. Entonces, eso le hace bien al 7. Entonces, el 7 pasa al, al 5 en el sentido de, bueno, esto es lo que tengo, lo valoro, no necesito tanto más y profundizo en esto que tengo porque esto ya es importante y valioso. Y el 1 lo que le pasa es que, claro, lo que el 7 persigue, además de en ese narcisismo, es el disfrute, el pasarla bien. El que no haya incomodidad, el, y de divertir, de entretener, de estar bien, somos todos contentos. El 1 le hace bien eso, porque el perfeccionismo le hace mal, lo desconecta de sí mismo y se olvida justamente que un poco lo importante es divertirse, disfrutar de la vida, etc. Entonces el 7 se Perdón. desconecta de sí. Sí, diga. No, no, no. Ah, Bostecé y dije, perdón. no, tranquilo, ni me había vuelta. Em, como decía, el 7 cuando vemos no, no voy a entrar tanto en detalle. La desconexión del 7 en sí mismo es yo, para dar esa imagen, se desconecta de sí, o sea, vive un autoabandono en cierta forma y puede entrar en reproches, en enojos porque se está olvidando de sí mismo, pero es él mismo que se está queriendo ser maravilloso con el otro y se empieza a rencorar con el otro, a enojar con el otro porque él está decidiendo seguir ese ideal choto y ta, se cava su propia tumba. El 5 lo que le pasa es que se obsesiona y se aleja de sí mismo. Se olvida de lo que le pasa, se olvida de sus necesidades físicas. Es muy común que un 5 no coma porque se absorbe en las ideas y se olvida de sí mismo y en lo que conoce y también en las relaciones. Las personas con las que, como esto, tiene esto de la avaricia y quien está a mi lado es tan importante por mantener esas cosas que tiene, ese conocimiento, por profundizar en el conocimiento, por, por darle lo que su pareja, su maravillosa ideal pareja que consiguió y que es la que le va a dar el amor incondicional por el resto de su vida, se olvida de lo que necesita. Pero es alguien que por lo general ya tiene muy poco contacto consigo mismo. Entonces, también, o sea, las estructuras que tienden, o sea, que tienen al punto 9 como conflicto principal, son muy parecidas al 5. Incluso muchas veces se confunden, porque tienden mucho a la disociación y a la desensibilización, pero de maneras muy diferentes. El 8. El 8 no, es muy difícil que caiga en esto, ¿no? La forma 8 de caer en esto es raro, no le pasa. No se olvida de sí. Se puede olvidar 2 minutos y, y ta, vuelve a hacer lo que quiere porque siempre hace lo que quiere y todo lo que le importa, todo lo demás le importa un carajo, a menos que haya una persona muy importante para su vida y esa relación esté en crisis. Pueden tener pueden mantener relaciones de dependencia, pero a través del control y la dominación. O sea, es muy difícil, o sea, cuanto más controlan es cuanto más dependen de esa persona, pero no se dejan dominar casi nunca. El 5 se va hacia el 8, en ese sentido le hace bien irse al 8 por esto de que va a las necesidades. El conflicto 9 de la sensibilización y la pérdida de límites en el 8, en el punto 8, en las estructuras 8, no es algo que coincida, no es algo que vayan a ver juntos. Después,
Lo que tiene el 2 es medio similar al 7 en esto de que, y también tienen el punto con el 9 de que la necesidad es algo totalmente secundario. ¿Por qué? Porque son maravillosos. Entonces no necesitan. Entonces, como son tan maravillosos, tienden a tener esta imagen de abundancia perpetua y dan 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 y dan, y se olvidan de sí mismos, pero es muy diferente. No, o sea, son, en ese sentido les puede pasar, pero a la vez tienen muy claro, no, no, perdón, no tienen muy claro lo que quieren, pero s- lo que le pasa a alguien 2 estando en el 9 es que empieza a juntar rencor muy fácil, el 9 no tanto. Es, empieza a hacer reproches, empieza a hacer, o a hacer trampas por fuera. Por ejemplo, un 2 sobre demasiado dedicado que no es más tendiente a hacer trampitas por el costado. Después, el 2 toca con la carencia y le hace bien y se da cuenta de que necesita más. Entonces ahí pierde, deja de hacer esto, deja de hacer la estructura 9 deja de no poder. Se deja de pavadas y empieza a decir yo necesito esto, yo necesito esto. El 4 también es alguien muy dependiente. Al 4 lo que le puede pasar es que no se va a desensibilizar porque, desensibilizar porque es muy víctima. Y ese tipo de victimismo que tiene el 4 es muy todo lo que yo Ay, necesito y todo lo que me pasa. ¿Te animás a iniciarte, Vicky, por los ruiditos? Y después, si me vas a hablar, prendés el sí, micro. perdón, perdón. Dale, Sí, sí, gracias. sí. Em, el 4 no se va a desensibilizar, sino va a sufrir mucho cuando no se puede poner a sí mismo o cuando... O sea, es muy difícil, capaz que, depende del subtipo, capaz que no pide lo que quiere o directamente, pero sí va a andar llorando por los rincones por lo que no tiene, o por lo que quiere, o por lo que no se le da. Pero no se va a olvidar de lo que necesita. No va a poner límites, se va a olvidar de poner límites, o va a dejar de poner límites por miedo o dependencia al otro, pero va a estar muy consciente de que lo necesita. Y ahí ya llegamos al 1. Entonces volvemos al triángulo. En el 3, en las estructuras 3, es muy posible que, o sea, es esto, el 3 vive a través del logro, su existencia es lograr cosas. Entonces, sí, se puede olvidar de relaciones, se puede olvidar de lo que necesita, de que quiere, de que tiene que comer. Puede pasar todo el día tomando café y cosas azucaradas para poder estar todo el día despierto porque tiene que terminar de organizar un evento, pero y olvidarse de comer sano y todo eso. Y, y ta, sí. Se enceguece por la zanahoria enfrente a la mirada. Y el 6 se olvida de sí mismo por cómo es, por seguir al rebaño, de cierta manera, por las normas que hay, no de la misma manera que el uno, pero por cómo por lo que el manual dice, por lo que el líder diga, por lo que las normas de la secta digan, el 6 se olvida de sí mismo, o también mucho por el temor a lo que pueda pasar. Pero es más consciente, siempre tiene una alerta tal y un sistema nervioso tan activado que siempre está más o menos consciente de qué es lo que necesita, puede que no actúe hacia ello, o en medida de que la duda le empieza a generar ruido mental y empieza a llenar su cabeza de información para ver qué opción elige, como hablamos la vez pasada, que es esta duda paralizante,
Empieza a juntar información, información, información de todas las opciones que puede manejar y ¿qué pasa? Se, se empieza a olvidar de lo que le hace bien. Pero como habíamos hablado, la estructura 6 hacia el 9 en esta cosa de alejarse un poco de lo que está pasando, del problema, de lo que le genera el conflicto, le permite tomar aire para poder rever los recursos, para mirar un poquito para adentro y elegir, bueno, está, me hace bien esto, esta opción me entusiasma más, a una claridad dentro suyo y cuando se acerca, en vez de estar haciendo así, como decía la clase pasada, que voy, vengo, me acerco, me alejo, me acerco, me alejo, me acerco, me alejo, se toma distancia y se puede acercar un poco más. ¿Qué es lo que hace el 3 compulsivamente, no? El 3 compulsivamente va hacia algo que supuestamente es lo que hay que hacer. Es lo que tengo que hacer, es lo que tengo que hacer, y acá es donde empieza a verse el ciclo, ¿no? Que es lo que me interesa mucho de entender esto y es lo que quiero realmente transmitir. Todo esto es un proceso, como ya lo dije la vez pasada. Acá hay una tendencia, es empezando desde acá, es yo no me alejo de mí, no siento, no me siento, no sé qué pasa acá. El tema es que al 9 con con esta cuestión de me alejo de mí, no siento, cualquiera, por eso lo que les había dicho, en este sentido, en el sentido de 9 3 6 9 es el que hace bien. En el sentido de 9 6 3 9 es el que hace mal. Al 9 en realidad yo creo que le hacen bien cualquiera de los dos. Ir para cualquiera de los lados le ayuda. Porque si el 6 en un punto se dice que la estructura 9, la estructura de situación, el conflicto 9, es no siento nada. Pero el 6 se tensa y se desconoce y se dice que el 9 al 6 se jode porque empieza a dudar más de sí mismo. No se presta. O sea, deja de dudar más de lo que siente, de lo poco que siente. Pero la realidad es que si te pones a pensar en la estructura de la situación, alguien que se está alejando de sí mismo perpetuamente o que no se mira, ya el hecho de dudar de esta distancia, de empezar a hacer así, por lo menos reactiva el contacto emocional consigo mismo. Entonces, poner a, de hecho, poner a dudar a un 9, a una personalidad 9, es algo muy útil. Pero hay que agregar algo. El sentido en el que poner a dudar a alguien 9 es malo es si a la primera duda tomamos a la opción, a la primera opción, o sea, la primera duda que lo llevamos acá al 6 es tomar una opción acelerada a decir, bueno, está, esto dudaste, entonces, esto que crees no es así, bueno, esto que sí puede ser, vamos para acá. No, el 6 o sea, el 9 tiene que duda de lo que le pasa y tiene que volver a chequear de nuevo en esta duda qué es lo que siente, qué es lo que le pasa con cuál prefiere. Y en ese sentido es 9 6 y una vez mirado, de cierta forma, no sé si ponerlo como que volvería al 9 pero podría que ser que vaya un 3 y tome una decisión. Pero la otra cosa que le puede hacer bien al 9 que es en el sentido 3 que es probar. Algo te interesa, porque el 9 va a decir, esto me interesa, ay, no, no, pero no se me da, yo no puedo eso no es algo para mí. No prueba, ni siquiera prueba, porque no valida su interés. Entonces, el 9 le hace bien intentar por intentar. Lo experimenta un poco, ve cómo se siente, y ahí ve si es algo para él o no. Y ahí vuelve, o sea, el círculo virtuoso de nuevo. 9 3 6
va, hace algo, le copa, le interesa, lo experimenta, chequea cómo se siente, lo pone en cuestión, o sea, lo escruta, se hace una idea de cómo lo siente, de qué le pasa, ahonda, afina, o sea, hace esto, no me gusta, esto no me gusta, esto me gusta, esto sí está bien, lo puedo seguir intentando, no sé qué, no sé cuánto, no me copa tanto, y ahí va afianzando este tema, este punto existencial tan importante para todos los seres vivos, que es la pulsación. Hay algo muy útil del 6 de la estructura 6 que es lo pulsátil. El acercarse y alejarse, esto genera una, genera conciencia. El problema del 6 es que cuando hace esto, como tiene el sistema nervioso la personalidad 6 estoy hablando, cuando hace esto, se abruma de información porque tiene el sistema nervioso hasta la médula. Tiene un sistema basal de inquietud bastante alto. O sea, hay una ansiedad como de base bastante alta. Pero si alguien hace esto, que en realidad es el ciclo. Si uno se pone a ver, es esto. 9 3 6 9 3 6 Es la pulsación vital. La respiración, el corazón, el alejarse y acercarse de las personas. Una relación no se puede generar estando todo el tiempo juntos ni estando todo el tiempo en distancia. Estamos juntos, la pasamos bárbaro, bueno, necesito un ratito conmigo, estamos juntos, nos acercamos, estoy un ratito conmigo, y ahí se va construyendo la relación. Cuando estoy separado del otro, me doy cuenta de qué cosas me gustaron, qué cosas no, qué quiero repetir, qué me gustaría probar que no hemos probado. Nos acercamos, vemos cómo hacemos estas cosas que vimos en soledad, nos volvemos a alejar, y etc. Este triángulo, ya me salté una clase, pero tremendamente. Después vamos al 3 un poco más en profundidad. Pero este triángulo expresa un ciclo vital sumamente importante, que es el alejamiento, o sea, la, el no contacto, el contacto y los entremedios. El no contacto, el contacto y los entremedios. Puesto así igual, o sea, puesto con el símbolo, cada uno de estos tiene este lugar. Después, si en algún momento empiezo a hablar de los principios, capaz que en la tercera clase lo menciono, de los principios activo, pasivo y neutralizante, que son lo que representa el triángulo, capaz que dentro un poquito más y explico eso, pero eso ya es un poquito más esotérica la cosa. Entonces, el triángulo este muestra eso, este punto importante para toda la vida, para todo proceso y para todo. Porque no hay Está esta idea, por ejemplo, del crecimiento perpetuo, de que está ahí, sí, vamos, todo el tiempo vamos a crecer, no sé, no, el camino de cualquier ser humano. O sea, si estás muy, muy, muy fisurado con crecer y con generar mayor economía y con ponerte más cuadrado o más delgado, no sé qué, cuanto más hacia eso estás, cuanto más obturado por el tema estás, la vida, tu cuerpo, tus relaciones, tu entorno, o te van a hacer caer más seguido en contra de tu voluntad o más fuerte. Entonces, estas tres puntas ilustran ese sano proceso entre alejarse y acercarse. Entonces, volviendo al tema de la clase de hoy, el, el 9, la desensibilización y la falta de límites, se soluciona y se reconstruye porque no es algo que no tengamos. Nacemos con todas las herramientas necesarias, con todos los sentidos preparados para construir estos parámetros de límite y ver
cómo nos estructuramos de una manera sana. El tema es que el entorno, la familia, la vida, la sociedad te hace bosta esa construcción y te la hace poner en cualquiera de estas estructuras enfermizas. Entonces, lo que le pasa al 9, lo que tiene que hacer el 9 es probar las cosas que le llaman la atención, porque las estructuras 9 les pasa mucho que viven a través de los demás. Si conocen a alguien 9, o si son algunos, si se reconocen en una estructura 9 que está perpetuamente olvidándose de los demás, en algún momento se van a dar cuenta, si prestan atención, el entusiasmo que tienen cuando ven a alguien hacer algo que ellos no se animan. Lo viven con una maravilla preciosa. Ay, y por lo general hay un comentario después de, ay, me hubiera encantado tocar la guitarra, me hubiera encantado tocar el piano, me encantaría aprender a cocinar, me encantaría no sé qué. A esas personas les hace muy bien empezar a decir, probar esas cosas, que salgan del horario laboral y vayan a buscar un hobby que les interese y que lo prueben y que lo pongan en duda y que vean cómo lo quieren hacer y que tomen distancia de eso, no se obsesionen, porque el 9 también, en buena parte de la literatura enneagramática, no la de Naranjo, pero sí la de otros, se describe la estructura o a la pasión del 9 como la pereza. Y muchas personas, Naranjo lo explica así, o sea, Naranjo lo expresa como pereza, pero muchas personas entienden esa pereza como una pereza de conductual, de no querer hacer. Entonces la gente malinterpreta eso y hay mucha gente diciendo que los 9 se rascan el higo todo el día. O que les da pereza ordenar la casa, o que no les gusta. Sí, si no ordenan la casa es por descuido, pero ellos están, o sea, un 9 metidísimo en su personaje, se olvida de todo lo que siente, es una pereza psicoemocional, y se olvida de lo que siente, quiere, desea, le entusiasma o le molesta porque está todo el día en automático haciendo para otros. Y si ese para otros es un trabajo, va a trabajar más que nadie, va a ser el mejor empleado y va a acatar todos los límites porque sabe percibir muy bien cuando el otro le pone un límite. Los límites propios ni los juna, pero las reglas de los demás las acata, y si no las acata es porque no se dio cuenta porque está muy adormecido. Pero está todo el tiempo haciendo. Entonces, el proceso, como estaba diciendo, es el 9 prueba, o sea, una situación 9 para ir a lo que estábamos diciendo. Si estoy en este ejemplo de la pareja que no me animo a expresar lo que quiero, digo, quiero tal cosa. Voy, lo expreso, con la reacción del otro veo qué pasa, tomo distancia para ver qué quiero yo y después vuelvo a ejecutar y decir, bueno, está, sí, ok, vos no querés hacer eso, pero bueno, yo necesito esto, ¿cómo lo hacemos? Ahí estamos de nuevo en el 6. Bueno, podemos hacer esto, no sé qué, no sé cuánto, vemos, dale, fíjate cómo te sentís. Tomo distancia de la situación, veo qué me pasa y vuelvo a intentar. ¿Se entiende? O entreveré a todo el mundo. Porque si entienden, voy a explicar algo más, que ya lo mencioné la vez pasada, pero creo que en este punto puede generarse cierta confusión. ¿Ahora estamos? Estamos bien. Porque acá estoy diciendo, porque esto es entreverado, entenderlo y verlo, comprender esto y verlo, reconocerlo y actuar en base a esto en la vida cotidiana, o con pacientes, o con amigos, o con lo que sea, no es fácil. Acá, cuando estaba describiendo este proceso de, no sé qué, estoy acá en esto de que no sé qué siento, pero en una de estas me doy cuenta que siento, voy y lo intento. 3. Analizo cómo viví esa situación, qué me pasó con esa situación, no sé qué, no sé cuánto, tomo distancia y veo qué me pasa conmigo. Esto, de lo que hablé varias veces
esta cosita, esta distancia interna que pasa en el 9, cuando se transforma en una situación con un otro, esto sucede acá. Hay un distanciamiento, puedo hacer esto en la relación afuera, puedo distanciarme de la relación, hacer un movimiento 9, alejarme de esto, decir, bueno, está, esto ahora no, para poder mirarme a mí. El tema es, si yo, porque esto es a la vez, es sincrónicamente al mismo tiempo, en paralelo, esta es mi relación interna, y en otro, y afuera con la relación externa puede ser otra cosa. Por ejemplo, el 9 lo que le pasa es, está así adentro suyo, consigo mismo y con lo que necesita, pero con lo que está afuera está así. Con la necesidad del otro, con lo que pasa, con lo que la familia pide, está así. Está full para eso. El tema es que su distanciamiento está adentro porque no sabe qué quiere, no sabe qué necesita, no sabe qué le pasa. Si con la situación hace así, se abre, se aleja, tiene más chance de consigo mismo hacer esto. Entonces, relacionándose con el entorno como 9, alejándose internamente, da más lugar a darse cuenta de esto, a hacer esto. La cuestión con eso es que, pará, iba por otro lado, no quiero ponerme muy arbóreo. Entonces, estamos en una situación 9, yo estoy acá, mi pareja está acá, perdón, el 9 está así adentro suyo, está casi con su pareja. Entonces, se pone 9 con la relación, se aleja, ve qué le pasa, pero por dentro hace esto, se acerca a sí mismo, contacta con lo que le pasa, dice, esto sí, esto que yo quiero, esto que me interesa, sí, que es lo que el 9 le pasa compulsivamente y todo lo que quiere y lo que cree que es o una creencia es, esa persona se convierte en eso cuando puede serlo y no serlo. Entonces, adentro es así y puede seguir el ciclo virtuoso. Entonces, adentro suyo, ve, se acerca, se aleja, ve, analiza cómo se siente para proponer esto que es sí para sí mismo, para proponerle a la pareja que todavía no sabe si es un sí. Entonces, analiza, ve cómo se siente cómodo para proponerlo, de qué manera lo quiere proponer, en dónde, en qué lugar, etcétera. Y ahí sí, toma distancia de sí misma y se acerca a la pareja, o acá capaz, y dice, che, yo quiero esto. Y ahí se sigue el ciclo en la relación. ¿Se entendió? Está bien. Bueno, no sé. Eh, por el momento yo creo que no tengo más nada para decir. Si alguien quiere comentar algo, decir algo, alguna duda, alguna experiencia de la vida que le recuerde esto, que quiera comentar, siempre te agradezco. Creo que todos tenemos un poquito de cada número, porque todos en algún momento hemos pasado por todas esas facetas, ¿o no? Claro, es como explicaba, no sé si en la clase introductoria o en la anterior, acá estoy hablando un poco más de situaciones que de rasgos o características personales. Como dije, Claro. la estructura de personalidad, nosotros tenemos una estructura y no cambiamos. Tenemos características de todos o detallitos de todos, pero como estructura personal, personalidad, tenemos una sola. Vivimos todas las experiencias y nos pasa, cuanto menos rígidos seamos, cuanto menos rígidos sea más nuestra estructura, más familiarizados nos vamos a sentir con las otras. Y vamos a poder identificarnos con más cosas y darnos cuenta también que no somos esa identidad, esa identificación.
también por eso es lo que decía, la riqueza de esta forma de verlo es que nos permite empezar a reconocer las situaciones y empezar a identificarnos sin hacer nuestra identidad esas otras cosas que nos van pasando. Porque como decía, o sea, uno de los caminos de la iluminación que tomó Buda fue identificarse con todo. Dos formas de meditar básicas son, yo no soy esto que me pasa, yo no soy esto que me pasa, desidentificarse con todas las experiencias de la vida y no decir yo no soy esto, y la otra es ser todo. Buda, por ejemplo, meditaba y se intentaba meter en la experiencia de los animales que escuchaba, de los árboles, de todo eso. Entonces ampliaba su conciencia a otras formas de existir que la propia, pero a la vez tenés que hacer el movimiento de decir, yo no soy todo eso. Y a la vez sí. La vida es mucho más paradójica de lo que nos enseñan que es. Literal. Sí, Excelente. sí. Em, por eso a mí hay, yo me estoy desapegando mucho del fanatismo del enneagrama de naranjo que tuve por un tiempo, porque genera esa rigidez, genera eso de estar todo el tiempo mirando a un punto. Si solo te basas en el enneagrama, ¿no? Porque el naranjo también tenía muchas otras cosas que enseñaba que también te sacaban de ahí por naturaleza. Pero si solamente te pones a estudiar el enneagrama de naranjo y basás todo tu proceso vital en eso, cagaste fuego. Por lo menos para mi forma de verlo. Hay gente que he hablado con otra gente que le gusta el enneagrama que, que, que lo adora con toda su alma. Así que bueno, me asombra mi puntualidad. Es la Eh, tormenta. es la tormenta, sí. Igual, tengo que reconocerme que soy bastante puntual. Yo tuve di un taller de constelaciones y cuando termino el último trabajo eran la hora de terminar y un minuto. Así que me lo puedo reconocer. Te pongo la estrellita. Bien. Genial. Genial. Así que está, sí, eso, como dije, si tienen algo para preguntar, para comentar. No, yo no he leído nada del material que mandaste, me hago cargo, pero bueno, iré interiorizando un poco más. Mm. Voy a ver si me pongo un poco las pilas con eso, pero no, lo que sí hago, chequeo las clases anteriores y voy viendo, y va sumamente interesante, porque las partes estas de los enneagramas, o sea, hace unos años, viste, cuando estuvo el tema de la pandemia, Ujú. eh, escuchaba mucho a Borjas, Ah, Borja, sí. no sé si lo Sí, conoces, sí, sí. Borjas Vilasec. Paz, un genio, entonces claro, vos lo estás dando desde otro punto, ¿no? Obviamente, pero digo, está muy bueno. Gracias a Sí. Borjas hice numerología, o sea, Ah, no sabía que trabajaba con numerología, Borja. no, no, como me interesó, que no Ajá, tiene nada que ver una cosa con la otra, hice numerología. ahí va. También terminando la pandemia hice numerología. Más allá de que no somos números, ¿no? Ah, pero la Pero numerología para es eso como tengo. son los números de la expresión del universo. En cierto punto tiene una similitud con esto, que la verdad es que ninguna persona es un 7, ninguna persona es un 1, Claro, tendés a eso sí, sí, y está. sí, tal cual. Sí, numerología la Pero tengo en bueno, debe. ¿numerología qué? La tengo en debe, es algo que tengo en el tintero para pegar una bichada. Está bueno. Es una forma literalmente distinta, pero está muy bueno. Ujú. Bueno, creo que vamos cerrando, si nadie tiene nada más para comentar.
Les agradezco mucho haber estado, a los que están acá ahora y los que se fueron, a Brian que se fue. Eh, Nos vemos el jueves que viene. O no, Bueno, o me Muy ven a mí bien. después por YouTube, pero nos vemos el jueves que viene. bueno, vamos a tratar que sí. Dale, bueno, Sí, Dale. claro que chao, sí. chao, chao, bye. Chao. Chau, che. Gracias. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias.